o siempre mi abuela, como nosotros decimos, que nos saca a trote, que nos vamos como 2 o 3 días fuera de Puerto de y nos vamos a navegar. Y ahí uno, al menos como yo lo he visto, se aprende todo: cazar, navegar, y así uno va aprendiendo. Al menos así mi abuela decía que aprendían antiguamente. ¿Quién más sabe eso? O sea, los que están en la ciudad no van a saber. Y para mí importante porque voy a ser uno de los pocos que van quedando, por así decirlo, que va a saber cómo cazaban antiguamente. Y ya que yo sea uno de los pocos, para mí es importante tener ese conocimiento que nadie más tiene. Sí, con el rifle que me regalaron, y ahora le voy a dar un uso porque en este tiempo he estado practicando con él y ya llevo la puntería, voy muy bien, pero ahora voy a intentar probarlo así cazando. De hecho, la iniciación, uno lo puede cazar igual con rifle, pero la iniciación es cazar a palo. Y esa va a ser tu iniciación. A palo nomás, como dice la abuela. Unos pocos cahuéscar viven en Puerto Edén, un poblado situado al sur del Golfo de Penas, en los archipiélagos australes de Chile. Pertenecen a los escasos sobrevivientes de una población de más de 3.000 canoeros que navegaron durante 6.000 años por los extensos archipiélagos de la Patagonia Occidental. Ya. Tú tenías que trabajar con ese material. ¿Ya? Y ábrelo, véalo y después no sé cómo lo vas a hacer. Tú tenías que cazar fieltro con ese ahora cuando vayamos para arriba. Así que te voy a felicitar. Gracias. Cuídalo. Infección. Este para el pato. Claro, las rojitas son para patas. Algo que no me esperaba.
Este viaje, al menos para el Tomás, va a ser su iniciación de cacería, de cazar lobos. Se va a hacer aprender lo que hacían antiguamente, pero en este tiempo. Como el rifle, he estado probando y ahora quiero probar cómo es cazar. Intentarlo. O sea, los lobos se cazan, uno los puede cazar igual con rifle, pero la iniciación es cazar a palo. Y esa va a ser tu iniciación. Tú lo viste cuando estaba en el bote y me decían que tenía que seguir al tío Raúl con un palo. Y ahí aprender un palo. A palo nomás, como dice la abuela. Es complejo para ellos vivir en dos realidades distintas, más cuando son cahuáscar. Ellos dicen que este es su hogar. Los lugares donde están estudiando, o Punta Arenas, donde tenemos una casa, son como campamentos temporales. Este es su campamento permanente. Lo importante para nosotros como familia era que estos niños conocieran en terreno, in situ, lo que implicaba estar con su abuela, lo que implicaba estar con la gente, lo que implicaba también un sonido distinto del habla, una fonética distinta, no solamente el inglés, no solamente el español. Y por lo otro, insertarse con sus abuelos para que les enseñaran algunas palabras en cahuáscar y por lo menos ellos entendieran de lo que estaban haciendo. Que nos vamos como 2 o 3 días fuera de Puerto de y nos vamos a navegar. Y ahí uno, al menos como yo lo he visto, se aprende todo. Cazar, navegar, pescar y recolectar. Y así uno va aprendiendo. Al menos así mi abuela decía que aprendían antiguamente los pequeños, que es ver lo que los adultos hacen, aprender a cazar, los niños los ven, hasta que les llega su momento y lo hacen. A mí me enseñaron a cazar lobos, como este tiempo, pues, pero no animé nada. Yo empecé a llorar, a gritar todavía. A mi abuela le enseñaron de chiquita a cazar porque era una manera de sobrevivencia si faltaba carne o si necesitaba carne. La iniciación de la cacería es más como para decir de que el chico está apto para que sobreviva. Igual son potentes. Puerto Edén tiene apenas un poco más de un centenar de habitantes y una población en disminución. Sin embargo, los cahuéscar supieron convertirlo en un espacio generoso donde vivieron por más de 6.000 años. Fue posible porque dominaron los secretos del clima y de los vientos, porque aprovecharon los productos del mar y todas las bayas y frutos comestibles, y también porque fueron hábiles cazadores. Chile adhirió a la jurisprudencia internacional que autoriza y considera legítimo que los primeros pueblos tengan cuotas de pesca y caza que les permitan mantener sus costumbres alimenticias ancestrales. Los cahuéscar
hacen todos los años expediciones de caza de lobos marinos. Día 7 de febrero. Viajaremos en las lanchas Jecal y Rebequita, acompañando a Gabriela Paterito, Raúl Edén, Francisco Arroyo, Juan Carlos Tonco, Carolina Huenucoy, sus hijos Gabriela, Canio y Tomás Tonco, y los tripulantes Pedro Vargas, Rodrigo Maldonado y Juan Vilo. Bueno, en este momento estamos en la localidad de Puerto Edén, al norte de Puerto Natal, a 620 kilómetros. Estamos a punto de iniciar nuestra expedición con miembros de la comunidad cahuasca residente en Puerto Edén, donde mostraremos en terreno las costumbres ancestrales de cómo se realizaban las actividades de enseñanza en distintos ámbitos, de cacería, de recolección, de visualización, reconocimiento de terreno, la geografía, los nombres de los lugares. Es un proyecto que venía en lo personal trabajando hace mucho, ideando hace mucho tiempo, y que hoy por lo menos da frutos y que donde van a participar los hijos, que son mis hijos en realidad, a los cuales la gente más anciana ya le está entregando el legado de aquí a futuro, que van a ser los que van a continuar con estas prácticas ancestrales culturales de la cultura cahuascar, de la cultura canoera en todos sus aspectos. Mi tío siempre me aconsejaba todo. Un tío es igual que un padre nomás. Mi tío me mandaba a hacer todas las cosas, marisco, arrama, leña, todo eso. Siempre me decía, mira, de repente te quedas sola y cómo vas a vivir. Primero que enseñaba era a nadar. Por casualidad, de repente, se cae al agua, se salva. A mariscar, los hombres tenían que salir a cazar, toda esa cosa. Salimos de Puerto Edén por el Paso del Indio, atravesamos Angostura Inglesa y cruzamos el Canal Messier hasta llegar, después de un día de navegación, al estero Copihue.
Ya estamos. Este es nuestro campamento. Mira, conquista. Ay, qué lindo los conquillos. Desde niño se le fue inculcando efectivamente qué es lo que implicaba ser Cahuascal, qué significaba eso efectivamente. Lo tiene sumamente claro de que no es una moda, sino que es una condición de vida y es una condición de filosofías de vida. El cazar, por ejemplo, no va a tener la misma percepción de lo que tiene la gente que viene de afuera, del asesino o del matar, ¿no? Aquí se va a cazar porque se requiere, porque es una alimentación de hace miles y miles de años. Y también lo que tiene que ver con la conservación de lo que es la cultura ancestral de sus antepasados. Por lo tanto, en cada aspecto van desarrollando una etapa fundamental en términos de conocimiento y de experiencia en ese ámbito. Hay conquillo alto, salió, antes no había nada. Yo acá, ¿cuántas veces llegaba acá? Antes llegaba a remo, puro remo. Y ahora no, pues ahora estamos más cambiados a puro motor. No hace mucho tiempo que anduve con motor, 2 veces pasado. Yo me gusta salir, me gusta andar a otro lado. No todo el día estar cerrado en la casa, no, eso no me cae. Yo me aburro estar ahí, porque uno está acostumbrado a andar así, mirando lugares que nunca va, aire libre, tranquilidad, toda esa cosa. Por eso es que uno quiere salir, pero siempre salíamos. Y lo otro también importante, los viajes que se pueden hacer, o los viajes que se hacen, ya sea venir acá a Copihue y aprenderse los lugares o las partes en donde siempre se navegan, porque cuando hablan de los puertos que se hacen, las rutas que igual se hacen, también una forma de aprendizaje, también llegar a donde mi abuela dice los campamentos antiguos y recordar y de escuchar historias que se acuerdan en el momento, es otra forma importante de la historia que tiene la cultura y la historia que tiene ella más que nada también. También es más bonito hacerlo en presente, en el acto, no solo escuchando relatos. Como que uno se aprende mejor de memoria así, con el tacto, con la vista y no solo por el oído. Porque al final todo esto es nuestro y hay que conocerlo. Yo creció en canales, creció en mar. Yo cuando era chica me mareaba, tomaba agua mar para poder pasar mareo. Entonces con ese se pasa. Toda esa cosa me enseñaron nuestros mayores, porque antiguamente nosotros, o que sea nuestra familia, parientes, todo eso que vivía acá Puerto Edén, y nunca vivió estable, totalmente estable acá, no. Salía por otro lado, no sabía por dónde andaba y después se juntaba, volvía a llegar de nuevo acá a Puerto Edén. Ahora no, pues ahora estamos todo el tiempo cerrados acá, igual que estuviera presa. Antes no, pues andábamos libres por todos lados.
Día 9 de febrero. Después de 8 horas de navegación hacia el este desde Campamento Copihue, cruzamos el canal Messier y llegamos anoche a Fiordo y Glaciar Témpano. Forma parte del Parque Nacional Bernardo O'Higgins y del Campo de Hielo Sur. Cuando uno habla de enseñanza Cahuéscar, en ese sentido, no es que se les invite como una escuela, ¿ya? Sino que se va aprendiendo mirando. La observación es el factor fundamental como para que los jóvenes y los niños aprendan su cultura. Es casi como la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es a través de la observación también, a través de las prácticas, etcétera, etcétera. Entonces esto también está muy desarrollado en ese sentido. ¿Y el otro? Están los dos. Una costilla. Una escondida. Mira cómo está mi chasquilla. Como somos Cahuéscar, y yo me crecí sacando, o que sea, me exigía sacar calafate, pero mortilla no se ve. Y calafate, chaura, este es chaura, esa dura harto, una semana dura esa cosa, ¿viste? Ahora la gente lo saca para hacer dulce. Es natural totalmente. Por eso mismo los antiguamente nunca se enfermaba la gente más adultos antiguos. Ya los nietos, mis nietas, ya no va a ser igual que como uno lo hace, ya son diferentes. Gabriela come marisco al fuego, come carne de natural. Así que eso es lo bueno. Algún día se me pierde, ellos tienen que recordarse después. El respeto a los mayores Cahuéscar es muy importante. No hay que dejarlo a un lado, porque uno sabe. Yo sufrí mucho sola, como huérfana que estuve. Pero el día de hoy todavía estoy vivo, todavía estoy bien. Mira, cómelo. Lucecita. Sí, sabía. Yo quiero que mi nieto que quiere tu vida sobre la ciudad, que salga,
a conocer. Si pierdo uno y después, no sé. Día 10 de febrero. Desde Témpano salimos hacia el norte por el canal Messier. Después de un día de navegación, llegaremos al glaciar Bernardo, también perteneciente al campo de hielo sur. Al fondo fue, o la limera atrás. Está haciendo harta agua. Sí. O sea, se rompió una parte del barco, entonces está entrando mucha agua. Dicen que vamos a varar en una playa que anda por ahí. Sí. Y andar navegando no es muy lindo, claro que es bonito lugar, tuvimos, escucha contento, siento chiste, pero de repente pasa una cosa, no es necesario que van a avisar nada. O viene temporales, o viene la ola, de repente, casualidad, el mar no se avisa, igual que pasó ahora. ¿Cómo se llama? La parte de atrás del barco se hizo una pequeña grieta. Bueno, qué pequeña, un hueco así nomás que entra demasiada agua. Ah, ¿lo viste? Sí. Y ahora, y eso es malo porque hay bonitos días, está calmita. Ya por el canal Messier no tiene que estar tan, de hecho tiene que estar bueno para estar cruzando ahora. Hubiéramos llegado ya como a las 3 por ahí, 4 a Bernardo. Y eso es lo que se dice. La abuela dice que no se tiene que comer en aguas claras porque es malte y ocurren cosas peores que llamas. Y llama es lo prohibido, las cosas que no se pueden hacer porque genera mal tiempo. Al menos en el sector donde uno está navegando genera mal tiempo y eso es lo que es llamas. Y eso es lo que pasa ahora. Y hace con una cola y vuelve, de dos entradas en la lancha. Y una de esas pasó a chocar en la piedra. Eso fue por no llevar a Pancho y a los calafates. Eso nos pasó por no llevar a Pancho y a los calafates. Así pues. Hoy día tuvimos que llevar. La maldición de Pancho. Los niños que hoy día nos acompañan van en los dos caminos. Por un lado, ya cuando llegan a las ciudades, se transforman en citadinos, en urbanos y hacen todo el uso de la tecnología. Llegan al sector donde está su abuela, en Puerto Edén, en Yetarte, donde nos encontremos, salimos, digamos, de la localidad de Edén y vamos a navegar, se transforman en lo que siempre han sido, en lo que sus genes lo tienen. No entran en conflicto en ese aspecto, por lo tanto navegan entre los dos mares. No es como que me enseñen a hacer pescar, aprende el conocimiento de tus ancestros, o sea, tú ya eres, pero tienes que refortificar los conocimientos. Que mi apodo es Cano, pero en lengua cahuéscar al menos Cano está mal pronunciado, en realidad se dice Quiano, que significa él aquí, o esta persona acá. La comparación que se le puede hacer. Y Cano simplemente por decirlo, se deformó en el tiempo porque mi hermana, como era pequeña, no podía pronunciarlo bien y quedé como Cano. Pero en realidad el apodo verdadero es Quiano, o el nombre cahuéscar que yo tengo es Quiano.
Mediodía del 11 de febrero. Glaciar Bernardo. Sensación que yo tenía era que por fin voy a hacer la iniciación, pero en el momento todo cambió. Me dijeron que tenía que seguir a mi tío Raúl, que era el que más sabía en este caso, que tenía que seguirlo de espaldas, por si pasaba algo, por si alguna mamá lobo, por así decirlo, se acercaba. Entonces era el que me protegía. Y después era ver cómo cazaban a palos solamente. Un palo de luma, un palo de tepú, que son los más duros. Entonces yo agarré un palo que había encontrado ahí y no caía, o sea, me quedaba mirando y de repente se acercó a mí y yo estaba asustado, y fue que así, en toda la cabeza, y el palo se rompió. Es cuático. Y realmente es cuático eso. Y después caí así, y después como que hice ahí, y después volviendo a la lancha me temblaban todas las manos, estaba como en un estado de shock, no sabía ni siquiera, que me cuestionaba qué era lo que había pasado incluso. Sí, con este yo hago canasta. ¿Con esa cantidad? Con eso, no, con más tiene que ser. Con eso poco no me cansa para hacer uno. Mi abuelita tejía tejía canasto. ¿Y sabe por qué lo hacía? Para guardar su herramienta. Y después mi mamá igual hacía lo mismo. Hay otro canasto que se tejía, era para sacar marisco. Ella me enseñó así a la vista y después de ahí vine aprendiendo. Pero la primera vez ella me tuvo que dar el inicio. Cuando completé un canasto, ella me dijo que lo tejía al revés. O sea, lo daba vuelta hacia adentro y era hacia afuera. Y de ahí de a poco iba aprendiendo y viendo más el tejido de mi abuela en cómo lo hacía. Si sumaba puntos aquí o cerraba allá, si el tamaño era el correcto, siempre lo veía y lo comparaba. No sé por qué para vender y para costear mi universidad. Aunque hubiera obtenido la gratuidad, necesito para la travesía y para los materiales. Para comprar comida también. Ahora mi abuelo lo hace solo por comprar comida. Ahora lo hago para la venta. Así que ahora con esta persona que anda junto con nosotros, lo voy a cobrar como 50 lucas. Menos no, con calafatito.
Claro, lo vende lleno ya. Lleno, sí. No, yo lo vendo para vender a turistas, para eso. Es el único trabajo que tenemos nosotros. Raúl igual teje, así que ahí me ayuda. Día 13 de febrero.
chasco. Tiene. Muy a la antigua. Ah, pero se liga. Me daría con solo ver el bote. Me daría con solo ver el bote así. Acá está bueno. Ahí. Que para allá no hay lugar. ¿Ah? Para allá no hay lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra blanca? ¿Dónde está qué? La piedra blanca. Ah, ya. Siéntate de derecha, Tomás. Ahí está todo. Siempre le va a botar lobo al lado. Más allá hay otro. Ese torono que grita feo. El amigo Juan. Eso, no, dijo que no era su amigo. Porque cerró el ojito. Cerró el ojito. Está resbaloso, parece. Empecé a cazar ciervos, lobos, a caminar, buscar huevos, tenía que ir parte lejos, llegar hasta la tarde. Todo eso me enseñaron. ¿De joven o de niña? Joven, porque sea niña ya. Muy niña. Sí. Llevamos uno nomás. Si es para mostrar. Ya, espérate. Me da pena ¿De qué? No sé. de verlos morir, no sé, de matar. ¿Los come nomás? Para comer, sí. Que me den más. Desde chica que los come. Sí. Guagua. Un lobito entero cada uno. Lo único que es. O por abajo, pásame el palo. Pasa por abajo. Por abajo de ahí, mira, de acá, de ahí para abajo. Por ahí, mira, ahí, Tomás, por ahí abajo. Sube ahí arriba. Arriba, sube. Sube no. El hecho. Cuidado con algún mañoso por ahí. Chucho. Un machucho. El grandote. Trabo el hueón este. Piedra, piedra. Tienes que tener la mirada libre. De ahí para allá. Tienes que tener la mirada libre. Ahí está todo. Ya, Tomás. ¿Ah? Toma. Toma el tomatito ese, es más liviano.
Alto con Francisco, parece. Claro. Sí, pues me entrevistan a él. ¿Cuál es este? Este. Toma el palo. Pégale en la cabeza, con fuerza. ¿Y grande que era? El macho alfa. Como tú. Claro, pero yo fui más alfa que él. Ya sube nomás. Nosotros vamos a ir caminando para allá. Súper contento con la actitud que tuvo, de la forma de enfrentarse a la situación, también la condición de asumir ciertas indicaciones que uno las daba y las asumía en forma inmediata, no se quedaba ahí titubeando ni nada de eso. Entonces eso es importante y es bueno en este aspecto. Así que por ese lado, por mi parte, súper contento. O sea, cuando intentaba golpearlo, a mí siempre me costaba mover unas cosas. Entonces, cuando intentaba golpearlo, siempre se me iba a los lados. Y por eso le fallaba mucho. Ahora me siento como parte del pueblo. Un Cahuéscar. Un cazador. ¿Estás orgulloso? Sí. Ahí está. Gracias. Ah. A buscar la otra cacería. Espérame ahí. Un rato. A buscar. Sí, está más mejor. ¿Pero tuviste miedo o no? No, ¿No? no, porque sabía que tenía tía Raúl y el papá. Ah. Te hiciste indio. Hasta incluso se me subió tanta la adrenalina que pasó muy rápido. Sí. Igual tiene que ser muy rápido. Si uno es débil, puede andar cayendo, puede aplastar mismo el lobo encima. Tiene que ser muy valiente, muy rápido. No igual que es otro que espera que le dé, que lo traiga a la casa bien preparadito. No, tiene que salir a cazar para poder mantenerse. Para sobrevivir. Claro, sobrevivir con eso. Sí. Sí, ese es muy bueno eso, lo que está haciendo.
La abuela dijo con orgullo, tenemos otro cazador, surgió otro cazador. Es harta la responsabilidad que tienen ellos y eso es lo preocupante, porque está el peso de mantener una cultura, las tradiciones de esta cultura tan viva, tan fuerte, pero también tan frágil. El desarrollo de la bandera fue cuando tenía 14 años. Hacer algo para que se represente para nosotros. O sea, cómo nosotros nos representamos al mundo. Cada uno aportó con algo. Solo quise ordenar un poco para que sea más simple. Si uno mira el continente así o las islas, la tierra está al este y normalmente uno ve el cielo al oeste. O también podría decirse que ese cielo que está ahí es el mar. La franja blanca que se ve es la inclinación de la brújula del norte. La posición del hombre en la tierra y de la mujer sol ya contiene un relato. Aspuayo pues kauyaku sextaco pues semertiyerte que usar sextao te que siquiera te que pues sextao yo ya kokolo con corrupción no ka te que sana que con no ya mi ya wa ya mi ya wa ya ai khasi to wa ya ta ya mi ya wa ya mi ya wa ya ta ai khasi to wa ya ma to wa